Se concede ahora la palabra al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para referirse a los artículos 5, 6, 12, 66, 91, 100, 127 y 135 de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 254 bis del Código Penal Federal. Con el permiso, presidente, voy a referirme al artículo 5, al 6, al 90, al 91, al 254 y le solicito a la presidencia el resto de los artículos reservados queden inscritos en el diario de los debates. En el artículo 5 hay una imprecisión en la distribución de las facultades entre la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones del IFETEL, ya que no hay un señalamiento explícito de lo que competiría a uno o a otro, lo que provoca una incertidumbre jurídica. El párrafo 14 y 16 del artículo 28 de la Constitución determinan que son la Constitución y las leyes las que deben definir la materia de la Comisión Federal de Competencia Económica, de COFESE, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, y no los propios órganos constitucionales autónomas o un tribunal colegiado de circuito. El legislador está actuando inconstitucionalmente en esta omisión si se aprueba este precepto sin que haya definido previamente en la ley las materias de competencia de cada órgano. Por eso proponemos en la reserva el artículo 5, dice, en la leyenda dice el artículo 5, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en estos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establezcan para la comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico. En el momento en el que alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior tenga información de que el otro conoce de un asunto que a aquel le correspondía, le solicitará, le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima no ser competente, deberá remitir el expediente dentro de los siguientes 5 días a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien fijará la competencia en un plazo de 10 días. En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo de este artículo, que conozca del asunto, estime carecer de competencia para conocerlo, enviará dentro de los 5 días siguientes el expediente respectivo al otro órgano. Si éste acepta la competencia, se abocará al conocimiento y en caso contrario, dentro de los 5 días siguientes, comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia
y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para que dentro del plazo de 10 días fije la competencia. Los plazos previstos en esta ley estarán suspendidos desde el inicio de cualquier procedimiento previsto en este artículo hasta su resolución. El texto que nosotros proponemos debe de precisar claramente y definir la competencia de COFESE y de IFETEL. La Comisión Federal de Competencia Económica, este es el texto propuesto, tendrá, además de las competencias que establece la Constitución y la ley, las siguientes. 1. Investigar a petición de cualquier ciudadano cualquier práctica antimonopólica. 2. Contar con las más amplias facultades de investigación y de allegamiento de elementos probatorios para conocer de las violaciones jurídicas de los agentes económicos. 3. Imponer las sanciones administrativas que determine la ley con propósito de inhibir definitivamente las conductas violatorias de la Constitución de los agentes económicos. 4. En caso de reincidencia por segunda ocasión en las conductas violatorias de la ley, imponer hasta 3 veces el monto de las sanciones económicas y pecuniarias que se hayan determinado en la primera ocasión. Y en caso de reincidencia subsecuente, prohibir la participación del agente económico en el mercado. 6. Presentar todo tipo de denuncias, querellas y gestiones ante cualquier autoridad y ante cualquier agente económico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá, además de las competencias que establece la Constitución y la ley, las siguientes. 1. Investigar a petición de cualquier ciudadano cualquier práctica antimonopólica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 2. Contar con las más amplias facultades de investigación y de allegamiento de elementos probatorios para conocer de las violaciones jurídicas de los agentes económicos. 3. Imponer las sanciones administrativas que determine la ley con propósito de inhibir definitivamente las conductas violatorias de la Constitución de los agentes económicos. Y 4. En el caso de reincidencia por segunda en las conductas violatorias de la ley, imponer hasta 3 veces el monto de las sanciones económicas y pecuniarias que se hayan determinado en la primera ocasión. 5. En caso de reincidencia subsecuente, prohibir la participación del agente económico en el mercado. 6. Presentar todo tipo de denuncias, querellas y gestiones ante cualquier autoridad y ante cualquier agente económico. 7. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en caso de conflicto de competencia con la Comisión Federal de Competencia, tendrá prevalecencia de conocimiento de los asuntos respecto a ese órgano y en todas las materias relacionadas con la radiodifusión y telecomunicaciones. Ese es el texto propuesto para este artículo 5, y en el artículo de la reserva del 6, las áreas estratégicas no pueden ser consideradas como agentes económicos. Las áreas estratégicas tienen una naturaleza constitucional distinta a los agentes económicos. El artículo 6 propuesto pretende confundir y tratar a las áreas estratégicas como agentes económicos. La propuesta del artículo 6 olvida los altos fines constitucionales de las áreas estratégicas que tienen como propósito salvaguardar el interés nacional, la soberanía nacional y la rectoría
de la economía de Estado. Por eso estamos planteando que se elimine este artículo 6, el que dice a la letra: no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, esta es donde nosotros vemos la confusión, no obstante, los agentes económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior estarán sujetos a lo dispuesto por esta ley respecto a los actos que no están expresamente comprendidos en dichos supuestos. Luego, nosotros iríamos, este viene de alguna manera relacionado con el 90 y el 254, el que se refiere, dice en este artículo, se sancionará el de las sanciones con prisión de 5 a 10 años y con 1,000 a 10,000 días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos, combinaciones entre agentes económicos y competidores entre sí, cuyo objeto o afecto sea cualquiera de los siguientes: fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes, o la prestación o transacción de un número o volumen o frecuencia restringido o limitados de servicios; dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes, servicios mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinados. De las sanciones a las que se refiere, señalamos y consideramos que es demasiado laxa, toda vez que estamos hablando de cantidad mínima de multa de 62,000 pesos aproximadamente y como máxima 620,000 pesos. Si estamos hablando de monopolios y estamos hablando de abusos, indudablemente habrá quien considere preferible pagar esta sanción, que la máxima alcanza 620,000 pesos, pero poder desarrollar esas prácticas monopólicas que le generan beneficios millonarios, como puede ser el caso de la telefonía, el caso de la televisión o el caso de el sector energético. Por eso nosotros estamos planteando mayores sanciones. Si de veras queremos ponerles dientes, hay que ponérselos en serio, y para ello, en la modificación del artículo 254, se sancionará con prisión de 5 a 10 años y con una multa desde un tanto y hasta el doble del beneficio obtenido con tales prácticas establecidas en las fracciones 1 al 5 del presente artículo. Es decir, con lo mismo que pretenden lucrar, con eso se debe de castigar. Y me referiré al artículo 91, en el que una vez que infrinja o incurran en estas prácticas monopólicas, dice que se les obligará a la desincorporación de bienes, y estos bienes, en el texto nosotros estamos planteando, dice el artículo 91, las condiciones que la Comisión podrá establecer o aceptar de los agentes económicos en términos del artículo anterior podrá consistir, 1,
2. Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones. Nosotros estamos planteando en el texto simplemente que se le agregue precisamente en el párrafo 2, enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones, siempre y cuando se compruebe que con ello se coadyuve al beneficio social, es decir, los bienes que vayan a desincorporarse, que vayan a retirarles por estas prácticas monopólicas, tengan un fin y un beneficio social. Es cuanto, señor presidente.